Comenzamos. Esto es Conversaciones de Oro. Y por lo tanto, es el programa donde celebramos la poesía. La poesía de quienes han ganado el premio Copé. Este programa es muy especial porque no estamos ni siquiera en Barcelona y tampoco en Lima. Nos hemos movido más al norte. Estoy en Múnich, en Alemania. Con menos de 3 grados bajo cero, hay nieve afuera y hay un ambiente navideño que ya se siente y que esperamos transmitirles a ustedes. Este programa, como ha sido semana tras semana, solo tiene una gratitud, y es al equipo de producción de gestión cultural de Petroperú. Ese equipo maravilloso que sostiene el trabajo que hacemos cada viernes y algún miércoles. Por supuesto, este programa tiene sentido en la medida que haya personas detrás de la pantalla, del otro lado. Sobre todo hoy, que son las 1:31 en el Perú y las 7:31 de la noche aquí en Alemania, donde el frío golpea. Les agradecemos muchísimo que hayan tenido la gentileza, el afecto y la complicidad de cambiar sus horarios por nosotros y permitir que no seamos el almuerzo, pero a lo mejor el postre de ese rato tranquilo de la comida que tengan este viernes. Por lo demás, ya está dicho, 2019, y en esa transmisión ya pueden acceder al poemario de turno, el cual estará en los comentarios. Ya desde el título, imagino yo, será seductor. El programa de hoy entonces también necesita de ustedes. Comenten lo que deseen, pregunten aquello que les motive y por supuesto estaremos aquí para celebrar la participación de cada uno del otro lado de las pantallas, pero también con el entrevistado central y el comentario de fondo que nos acompañará durante estos 40 minutos. 2019, Premio Copé de Poesía y un jurado calificador conformado por Mario Montalbetti, Marco Martos, Marcel Velázquez, Giovanna Polarolo y por supuesto, Pedro Cateriano por Ediciones Copé. Ese 2019 nos va a llevar a una victoria de un poemario que se ha impreso este año, pero que 2 años atrás permitió alegrarnos, congratular y celebrar la obra de un poeta a quien hemos seguido durante muchísimos años. El libro se llama Expediente Vallejo. Ese es el Copé de Oro. Y su ganador es Johnny Barbieri. Johnny ha sido un cómplice durante semanas de comunicaciones para llevar adelante este programa, donde él ha acomodado agenda para poder regalarnos la lectura de sus versos y también algunas respuestas que nos parecen importantes en torno a su obra. Y hablando de su obra, y hablando de su vida, pues hemos preparado un video con mucho cariño para Johnny y para la audiencia. Vamos con él. Johnny Barbieri nació en Lima en 1966. Siguió estudios de lengua y literatura en la Universidad Nacional Federico Villarreal y de sociología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su quehacer de poeta, su estudio de la tradición peruana y su conformación de grupos de poesía se remontan a esos años. Además, hizo la maestría en literatura peruana y latinoamericana en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entre sus libros destacan los poemarios El Libro Azul, Carne de mi carne, Viajando a Nairobi y Rotos todos los cabos, que es su primera antología poética. También es autor de una novela y libros de cuentos, como La Edad de Oro y El Cabaret Verde. Ha ganado diversos galardones literarios en el Perú y en el extranjero, como el Premio Horacio de Poesía en 2003, el Premio de Poesía Taiwán 2011 y el Premio Copé de Poesía en 2019 con Expediente Vallejo.
con parte de su obra traducida al inglés, francés, italiano, portugués, catalán y griego, en 2021 salió su poemario Sol Rupestre, en homenaje al Perú por el bicentenario de su independencia. Johnny Barrieri, Premio Copé de Poesía 2019. Un abrazote. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Qué tal? Bueno, agradecerte a ti por esta entrevista, agradecer a Petroperú por estas conversaciones y agradecer pues a todos los que nos están viendo en este momento, ¿no? Quizás la hora del almuerzo, pues muchos hacen el esfuerzo por ver un poco este programa, ¿no? Gracias a todos. Claro que sí, a esa audiencia que acompaña con poesía la cuchara y el tenedor. ¡Qué mejor! Querido Johnny, 2019 fue hace solo 2 años. No obstante, hay un largo camino de poeta que quienes hemos leído antes y después del Copé no podemos dejar de celebrar. ¿Cómo fue ese momento de la llamada? ¿Qué pasó? ¿Dónde te encontró? Porque siempre tiene su detalle. Sí, bueno, yo estuve trabajando, yo trabajo como profesor. Sí. Y bueno, y me llamaron muy temprano, a eso de las 8:45 de la mañana, más o menos, ¿no? Y resulta pues que en plena clase salgo del salón y respondo y me dicen pues que son de Petroperú y que había ganado el premio, ¿no? El premio Copé. Y bueno, pues fue maravilloso, ¿no? La noticia. Así que lo primero que hago es compartirlo con mis estudiantes, que ellos no conocían mucho lo que es el premio, así que tuve que explicarles. Sí. Inmediatamente voy al salón de mi esposa, ella es profesora de religión. Sí. Fíjate que le cuento y se alegra pues mucho, ¿no? La verdad, yo, pues, si por mí hubiese sido, pues, hubiese suspendido la clase, ¿no? Pero no se pudo. Pero igual festejé ese día. Johnny, es muy bonito que compartas esta anécdota del profesor de aula que recibe la noticia tan maravillosa del Copé, porque cuando uno abre tu poemario, Expediente Vallejo, en la página 13, lo primero que se encuentra es: el profesor encontró el libro que creía haber perdido. Expediente Vallejo se abre de ese modo, con un profesor que se reencuentra con las 114 cartas de César Vallejo a Pablo Abril de Vivero. Entonces, ¿cómo llevas y comparte a nuestra audiencia esta relación con un libro epistolar disfrutable y clave, y luego ese deseo y ese anhelo de construir ahí un expediente de Vallejo? Bueno, sí, primero porque creo que era una deuda para todos aquellos que hemos leído a Vallejo y que hemos crecido leyendo a Vallejo, ¿no? Entonces, mi deuda estaba por ahí, porque yo cuando escribo, gracias a un profesor de primaria, mi profesor de primaria que nos enseñaba no solamente pues budismo, sino me obligaba a aprenderme de memoria poemas de Vallejo, pues para declamarlo en clase, ¿no? Tanto es así que ya entrado a la secundaria, pues, y cuando empiezo ya a escribir, yo busco la poesía de Vallejo, ¿no? Es así que mis primeros textos escolares van a ser muy vallejianos, ¿no? Yo recuerdo que cuando estaba en 4º año de secundaria, tenía un amigo que hacía diseños de muebles y tenía pues un cuaderno lleno de dibujos de diseño de muebles y yo tenía mi cuaderno lleno de poemas, ¿no? Y los dos pues sí, intercambiábamos cuadernos. Un día pues él había agarrado mi cuaderno y lo había hecho circular por el aula, ¿no? Y había llegado pues a la chica que en ese momento pues me interesaba, ¿no? Y la verdad fue pues poemas muy juveniles, escolares, ¿no?
Mi amigo al año siguiente pues va a fallecer, se ahoga en una piscina en el Agustino. Y lamentablemente pues llego solo ya a la universidad, y en la universidad me encuentro con un grupo de amigos con quienes vamos a tener pues lecturas nuevas. Empezamos leyendo surrealismo, vía la poesía de César Moro, leíamos pues a Julio Cortázar, a Rayuela, era un libro de cabecera para nosotros, ¿no? Claro. Entonces había una necesidad de empezar algo nuevo. Es por ello que en complicidad con Leoncio Luque, que estuvo por aquí pues hace un par de semanas, creo, ¿no? Sí. Quemamos nuestros primeros libros y empecé algo nuevo, ¿no? Empecé lo que es mi libro Branda, que es un libro, era un libro pues totalmente distinto, ¿no? Básicamente porque tenía bases de surrealismo y eso, ¿no? Yo creo que sí, pues la idea de esto, del maestro, del docente, yo lo llevo desde mi educación primaria, ¿no? En la memoria tengo pues al profesor que gracias a él pues pude escribir poesía. Claro. Johnny, te voy contando que ya se vuelca la gente amiga a saludarte. Jens Quiroz dice abrazos para Johnny de Trujillo, un cope de plata. Leoncio Luque, que nos acompaña siempre y nunca nos desampara. Patricia Raquel Palpa dice lista para escuchar a dos grandes personas y escritores, te manda saludos. Eso es lo bello, que a veces además de escribir con la potencia con que escribes, hay esa respuesta de un público que se acerca a tus páginas y que el cariño se brinda. Y yo cuando leía Expediente Vallejo, percibía ese afecto por el hombre que fue Vallejo y esa admiración fascinante por la obra. Recuerdo uno de los versos del poema Estoy con un poco de fiebre desde ayer, hace un tiempo malvado en París, horrible, y comienza así: tengo 2 pesetas y 20 líneas en blanco. Desearía tener 20 pesetas y 2 líneas hechas. Esa facilidad, ese arte, Johnny, para en 2 versos mostrarnos todo el universo, de la complejidad, de la tortura, de las dificultades. Qué tan fascinante fue ese proceso de ir hilando verso a verso este imaginario que nos entregas de este Vallejo en tu poesía. Bueno, sí, ha sido un trabajo muy, muy duro, muy sacrificado. Es el único libro que he tenido que recurrir incluso pues a los lugares, ¿no? Para poder respirar un poco la atmósfera de Vallejo. Yo viajé a Trujillo, de Trujillo me fui a Santiago de Chuco y posteriormente pues a París, ¿no? Justamente para poder beber del ambiente de Vallejo, ¿no? Y poder hacer este libro, que por cierto, es un libro que contiene 3 textos. Para cuestiones del premio Copé solamente mandé la parte poética, porque tiene también 2 libros en prosa, dos textos en prosa, ¿no? Un cuento de más o menos 20 páginas y uno más pequeño de 2 o 3 páginas, ¿no? Y los 3 textos pues conforman lo que es Expediente Vallejo, ¿no? Entonces, viajé hasta Europa pues para poder conocer los lugares donde había vivido Vallejo. Yo creo que eso sumó mucho, ¿no? Ayudó mucho para poder hacer pues estos poemas, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo contigo, Johnny. Hay escritores que no operan. Tú sabrás, este año se publicó un libro mío que es una investigación en torno al hermano de Túpac Amaru II. Y este hermano terminó exiliado en el norte del África durante 40 años. Un hombre que hasta los 75 años permaneció allí, en el destierro. Y para mí era imposible escribir el libro sin recorrer las calles que él recorrió
intuyendo el callejón donde vivió. Y es que hay momentos en los cuales los libros nos demandan una perspectiva distinta. Y en ese sentido, uno disfruta también Expediente Vallejo, porque detrás hay toda una documentación y también un trajinar ciudades. En ese sentido, querido Johnny, cuando tú miras el libro ya publicado, miras el libro ya impreso, ¿cómo se siente esa deuda con Vallejo? Porque en verdad tú has hecho algo que todos los que sentimos esa devoción por Vallejo deberíamos hacer, y que tú hayas llegado antes y que tal vez seas el único que llegue a ese nivel, me parece hermoso y de celebrárselo. ¿Cómo fue ese libro en mano? Mira, yo te digo que esperé 2 años, sí. 2 años para tener el libro pues en la mano, ¿no? y valió la pena, ¿no? Pero como te digo, era una deuda de todos aquellos que queremos pues a Vallejo, ¿no? Al gran poeta que tenemos, sobre todo dentro de este tiempo en que ha habido pues mucho parricidio, ¿no? Con él, con su obra. Entonces era una especie de reconciliación con la poesía de Vallejo, ¿no? Y he visto pues que algunos otros escritores también han hecho lo mismo. Por ejemplo, Eduardo González Viaña, ¿no? Con su Vallejo en los infiernos, ¿no? Jorge Nájar también con la vida bárbara, creo. Lo mismo está haciendo mi amigo Probo de Jara, ¿no? Que tiene pues un libro sobre una novela sobre Vallejo que lo está es un gran dato, ¿no? Sí, sí. Entonces, por ese lado, pues, es una alegría, ¿no? Una alegría tremenda. Yo te cuento que cuando fui, pues, a París, ¿no? Era obligado, pues, aparte de recorrer los lugares donde había estado Vallejo, ¿no? Su departamento, las calles donde él andaba, ¿no? O visitar, pues, los portales del Palais Royal, por ejemplo, donde donde saluda por primera vez a Georgette, ¿no? Era visitar también la tumba de Vallejo, ¿no? Y cuando yo llego, pues, a la tumba, como que dentro de mí algo decía, bueno, misión cumplida, ¿no? Estoy cumpliendo con el maestro, ¿no? Y fíjate que nos recibieron unos cuervos que estaban ahí en la tumba vecina, ¿no? Graznando los cuervos. Y luego de eso, cuando estoy frente a la tumba, pues empieza a caerme algo, ¿no? Sobre la cabeza. Pensé que era algo que estaba cayendo del árbol y cuando el poeta Pablo Landeo me dice, oye, ni he empezado a nevar, ¿no? Claro. Y fíjate que yo nunca había, pues, por ejemplo, tú sabes que en Lima, pues, no llueve, apenas garuga, ¿no? Y mucho menos, pues, va a nevar, ¿no? Y por primera vez lo veía ahí, y frente a la tumba de Vallejo, y que me pareció, pues, eso muy, muy mágico, ¿no? Y mi gran homenaje, pues, a él es justamente este libro, ¿no? En ese sentido, Johnny, ese homenaje tiene una virtud muy, muy, muy significativa. Y para esto voy a ejemplificarlo con unos versos de tu libro. A propósito de noviembre, tengo abril en mis manos. Una mascarilla de cal con cuencos por donde se filtran los rayos del sol. Una virtud del libro es que no termina siendo devorado por el estilo de César Vallejo, que pudo ser. Y mantienes una inteligente distancia para poder dejarnos sentir a Vallejo sin que el estilo esté allí clonado o absorbido. ¿Cómo fue ese timing, ese pugilato y esa tentación? La verdad, yo me preocupé, al hacer el libro, me preocupé por dos cosas, ¿no? Okay. Primero, por no escribir solo la parte difícil de Vallejo, que siempre se ha criticado, ¿no? El que estaba pasando, pues, penurias económicas, ¿no? Entonces, la idea no era eso, ¿no? Además, en aquella época, pues, los latinoamericanos, todos ellos la pasaban mal, ¿no? Así lo dice, pues, Elsa Enríquez, ¿no? Y revisando las cartas de Alfonso de Silva a Carlos Rayegada, vemos, pues, que las cartas de Alfonso de Silva incluso son más desgarradoras todavía que
que la de Vallejo, ¿no? Por esa necesidad que él tenía en aquel momento, ¿no? Bueno, por un lado eso, ¿no? Y por otro lado, pues, sí, era difícil, pues, el lenguaje de Vallejo para aquellos que lo queremos, pues, es muy abrazador, ¿no? Entonces, por ese lado también tuve mucho cuidado, ¿no? Porque Vallejo, pues, desarrolla ciertas figuras, ¿no? La repite, como el oxímoron, la paradoja. Vallejo rompe con la sintaxis fácilmente, juega con las palabras, la va doblando, ¿no? Sus famosos neologismos. Pero algo que sube en Vallejo, me parece, aparte de la preocupación pues, por la humanidad, ¿no? por la injusticia, me parece es su sensibilidad andina, ¿no? Que lo hace único, ¿no? Aparte también que sus imágenes son bien profundas, pues, ¿no? Yo utilizo una como epígrafe al libro, ¿no? Que es: mi metro está midiendo ya 2 metros, por ejemplo, ¿no? Hay otro, gallos cancionan escarbando en vano, ¿no? Mire esa profundidad de Vallejo, ¿no? Nos cubrimos con el oro de no tener nada, por ejemplo, ¿no? Lo que dice Vallejo, y eso, pues, yo creo que nadie lo puede lograr. He leído a muchos poetas, pero en la profundidad que Vallejo desarrolla sus versos, a nadie, ¿no? A nadie. No obstante, Johnny, la audiencia se impone y pide: léanos por lo menos un poema y seguro unos segundos después. Ok. Gracias. A ver, voy a leerles este poema que no tiene título, tiene la enumeración número 4 y pertenece a la segunda parte del libro. Dice: tal vez no alcance a ser pájaro, solo sea la ventana huida, aquella ventana con sus 2 ojos prófugos y esa luz tenue, misteriosa, aquella ventana inconclusa, hecha de indefensas miradas que solo existen para mí. Tal vez no alcance a ser las 1000 flores que crecen en el jardín, solo sea la mano nerviosa, eternizada un movimiento imperecedero sobre el papel. Afuera no hay límites, solo ruidos extraños que dejamos pasar. Tal vez no alcance a ser la hoguera en invierno, solo sea el paso que va sin destino, el abrir y cerrar de ojos cuando sienta alguna presencia en esa ventana que a ratos me hinca con su mirada, o solo sea la otredad que huye, la pesada mano que se aferra al filo de la vidriera que se rompe. Querido Johnny, hay una cuestión que a mí me parece digna también de mencionar, y es que en el poeta que eres también está ese vuelo y destreza en narrador, y cuando la audiencia lea el libro completo, Expediente Vallejo, va a encontrarse que además hay 3 partes, y esas 3 partes nos llevan a 3 escenarios del profesor: el que tiene el hallazgo del libro, y también el que explica a sus estudiantes tal o cual cosa. Y luego tenemos ya esa estancia en la cual él regresa de París. Y entonces, Expediente Vallejo también es un libro que de manera subrepticia nos lleva a la aventura del viaje, y el viaje como descubrimiento y como autorreconocimiento. ¿Cómo fue esta tarea tan diversa en el libro Expediente Vallejo para armar la estructura que tiene? Esa forma de titularlo, la fecha a la carta que corresponde, y luego tienes esos paréntesis bajo algunos poemas que tienen anécdotas deliciosas. La de Carpentier es magnífica. Cuéntanos cómo fue todo ese quehacer desde el narrador y el viaje hasta ese juego estructural que el libro nos ofrece. Claro, primero te digo que bueno, yo regreso otra vez a la lectura de Vallejo justo cuando
estoy haciendo pues ordenando mi biblioteca, ¿no? Me encuentro con las 114 cartas de Vallejo a Pablo David Rivero, y luego me intereso por nuevamente pues seguir buscando más cosas de Vallejo, ¿no? Hasta que me encuentro con una carta que Gonzalo More había escrito a su amigo Jesús Chávez Lazo, ¿no? A Chavico, donde le contaba los últimos instantes pues, de la vida de Vallejo, que la verdad yo no lo había leído y por primera vez pues me estremeció hasta lo más hondo, ¿no? Y te juro que ahí fue donde yo decido pues escribir el homenaje. Ahora, el libro lo estructuro yo en 3 partes. La primera parte, pues, de un profesor, quizás vía alter ego, ¿no? De un profesor, pues, que justamente le está leyendo las cartas a sus estudiantes, ¿no? Aquí trato de hablar con la voz de Vallejo, el hombre, ¿no? El que está viviendo, pues, esa circunstancia, ¿no? Más no con el lenguaje Vallejo, obvio. Claro. Una segunda parte donde el profesor, pues, explica lo que es la vida de Vallejo a través de ciertas anécdotas, ¿no? Ciertos hechos que ha vivido, pues, Vallejo, ¿no? Y la tercera parte donde ya lo suelto, donde ya son poemas mucho más libres, ¿no? Quizás, pues, sea un homenaje a todos los maestros también, ¿no? Que aman a la poesía de Vallejo, no solamente maestros universitarios, sino también maestros de escuela, ¿no? Que son los primeros que nos inculcan la lectura, pues, de Vallejo, ¿no? Cuando nos mandan a aprender de memoria un poema, por ejemplo, ¿no? Apréndete el poema Masa, apréndete el poema Los Heraldos Negros, Piedra Negra sobre una piedra blanca. Así yo empecé la lectura con Vallejo, ¿no? Así empezó, pues, esta pasión, querer la poesía, pues, de nuestro querido César Vallejo, ¿no? Lo cual conlleva, entonces, pedirte algo más. ¿Nos leerías un segundo poema, Johnny? ¿Serías tan amable? Sí. Gracias de antemano. Bueno, este poema que me lo ha pedido Eliana. Ajá. A quien escucharemos más adelante, querida audiencia. Sí. En el loop. Ajá. Una perspectiva de volumen sobre una mesa medieval es el look. Una acuarela con colores degradados y un cuadro de Chagall es otro look. La pata de madera de un caballete viejo que sostiene un óleo de Kandinsky y la mujer que la mira es el look. El seno desnudo de la maja, la mesa con frutos frescos, la copa de vino tinto que tomaré a orillas del Sena es el look. Un rayo de sol, una turista japonesa que me sonríe mientras contemplo la Venus de Milo es un pedazo de look. Aquel viejo pintor de la Plaza Tertre que me ofrece un óleo barato es otro pedazo de look. Las gárgolas del Notre Dame que parecen acecharnos, un Delacroix es otro look. La mesa que se mueve, los jarrones chinos, el marco dorado, el policía de seguridad que me observa, el Gauguin de l'Orsay es el look. Las bancas del Palais Royal con nombres de poetas, la isla San Luis y la Plaza Aragón es un pequeño look. Yo observo el atardecer con un libro de Reverde en la mano y con todas las ganas de beber un Chateau Margaux para aplacar el frío. ¿Sería eso acaso otro look? El pájaro que vuela, la rubia que se sienta a mi lado y que posee los mismos ojos que la Gioconda, la gente que me rodea, la guía con su radio en la mano haciéndome señas, y ese tren que se va sin mí es el eterno look. Oh. Gracias. Johnny, hace unos años, Harold Bloom, autor de Genios, se lamentaba una ausencia. Harold Bloom discutía consigo mismo el haber incluido a Jorge Luis Borges
entre los genios, las 100 mentes universales de lo literario, pido a Vallejo. Sostenía Harold Bloom que debió haber hecho una inversión. Más allá del debate Borges-Vallejo, que me parece trivial, lo que plantear es qué nos falta todavía para que Vallejo, a quien no solamente tenemos como poeta, sino que tenemos como figura próxima, no solamente de lo artístico, sino del andino y de lo creativo, pero también es más que ello, no es solamente un escritor, sino también un símbolo de tanto. Es más, tú decías, en uno de tus versos, recuerdo, Vallejo en blanco y negro, los ojos vidriados del amigo incondicional. ¿Qué más deberíamos hacer por alguien que nos ha dejado tanto, como Vallejo? Sí, no solamente pues leerlo, ¿no? Yo creo que hay que entender bien que Vallejo fue un ser humano como todos nosotros, un ser humano lleno pues de defectos como todos nosotros, ¿no? Mucho se ha criticado, por ejemplo, a Vallejo que él pida ayuda económica a sus amigos y que quizás no le haya podido pagar, ¿no? Las circunstancias fueron difíciles para él, como pudo haber sido pues para todos nosotros, ¿no? Por ese lado, pues hay que entenderlo. Yo creo que también volver la figura de Vallejo como algo perfecto, creo que también es hacerle daño, ¿no? Como te digo, no solo es la lectura de sus poemas, la lectura de sus libros, el análisis de sus obras, sino hay que reconciliarnos también con el hombre, ¿no? Vallejo tuvo muchos errores, ¿no? Él no solo sufrió económicamente, sino sufría físicamente. Recordemos, pues, que él va a ser operado de una hemorragia intestinal, estuvo en el hospital de la Charité, ¿no? Incluso también estuvo, pues, en el hospital por una enfermedad venérea, ¿no? Que, en otras palabras, él ha sido un humano más, ¿no? Un humano más, pues, lleno de errores, ¿no? Yo recuerdo cuando Luis Alberto Sánchez, pues, hablaba de él, Luis Alberto Sánchez, pues, decía, sí, con Vallejo me iba, pues, a tomar, ¿no? Y claro, hay que verlo así, hay que verlo como uno de nosotros, ¿no? No hay que endiosar también a la persona, ¿no? Porque quizás podemos eso alargar, no sé, y apreciar mal también su obra poética, ¿no? Entonces, yo creo que si hay una reconciliación con su obra, también hay que haya pues una reconciliación con la persona, ¿no? Bueno, eso es lo que creo. Y yo te agradezco lo que has dicho, Johnny. Yo no quiero robarte más tiempo porque se estará enfriando el almuerzo, mi querido amigo, y yo lamentaría que eso suceda. No obstante, para poder despedirnos y que parezca un abrazo de sus 16 grados en Perú y mis menos 3 grados en Múnich con nieve afuera, un último poema. ¿Te gustaría? Ok, ¿te parece? Mira, si tú te has dado cuenta en la última parte, Sí. Desarrollo algunos poemas que refieren a los surrealistas, ¿no? ¿Por qué? Por mostrar el ambiente de aquella época, ¿no? A partir de ello, yo elaboro un segundo libro que es un homenaje, pues, a César Moro y al surrealismo en general, ¿no? Y bueno, me gustaría, pues, leerles este poema inédito de ese libro, homenaje a los surrealistas. Venga. Muchísimas gracias por ello, Johnny. El poema titula Plaza Maldoro. En la plaza hay un cisne sin ellos. La multitud da vueltas balanceándose a la sombra que ya es otoño. Un turista duerme en la calle con su equipaje lleno de memorias y su can que cuida sus sueños. Hay un extraño en la acera que cuenta los pájaros sin saber contar, en la Plaza Maldor, y eso es posible. Mañana estaré convertido en un clochard, andando sobre ese carril que no conduce a ningún sitio,
sin maletas, solo con la tonta idea de llegar al martes y ser otro perdido entre las multitudes. En esta plaza no hay martes, solo septiembres, y un poco de agua para los que traemos algo de sed, y un pan para los que en simultáneo tenemos. Hay una pared de granito, recostado sobre ella, me doy cuenta que ya es tarde, que han pasado muchos años y casi todos los sueños se han ido por la borda. Tomaré el tren hasta la estación Pigal, subiré hacia la Plaza Maldoro, quizás alguien me espere, quizás alguien piense en mí. Muchas gracias. Oh, muchas gracias, Johnny. Y ese pensar en ti, pues hoy se hace memorable. Un abrazo inmenso. Que tengas un viernes precioso, un fin de semana como debe y una Navidad tan ahí, en familia, disfrutando ustedes. Cariños desde acá. Pásenla muy bien, Igual, Johnny. Juan Manuel, gracias, gracias. Un abrazo, gracias. Un abrazote. Y el programa continúa. Y continúa ahora con una invitada muy especial. Y es la doctora en Lingüística Hispánica por la Universidad de Navarra, Eliana González Cruz. A Eliana la solemos asociar con la Facultad de Humanidades de la Universidad de Piura, pero también la asociamos claramente con la Academia Peruana de la Lengua, de la cual ella es miembro. Además, recordemos cosas muy puntuales de Eliana, que su maestría fue en artes liberales, en el área de lengua y literatura, y que sus campos de investigaciones son diversos, como lo pueden probar sus publicaciones más recientes, la del 2017, la denominación en la caracterización de personajes, ese estudio suyo antroponímico en los narradores Alfredo Braichenique, Manuel Escorce y Julio Ramón Ribeiro. Recuerden la responsabilidad que ella tiene en ese libro tan encantador, que déjame que te cuente, artículos del blog Castellano Actual de 2018 y, por si fuera poco, 2019, Lingüística y Poética. Pero Eliana González, además de todo lo dicho, es también una figura para mí insoslayable de Lima. Y cuando yo vuelvo al Perú, no puedo dejar de visitarla y tomarnos por lo menos un café. Y así hoy, mientras tomo un té a la distancia, mando un abrazo a Eliana y le agradezco muchísimo que se sume a esa transmisión. ¿Cómo va todo, Eliana González? Hola Juanma, una alegría, es verdad, siempre nos damos una escapadita para un cafecito o un juguito, ¿no? Mínimo, mínimo. Sí, claro que sí. Claro que Eliana, sí. muchísimas gracias por interrumpir el almuerzo, que seguramente será suculento como corresponde al norte del país. No obstante, pregunta uno, tengo una duda. ¿Cómo ha sido ser jurado del COPE? Bueno, me lo pidió este año el doctor Marco Martos, el presidente de la Academia Peruana de la Lengua, para, en representación de la Academia, ser parte de el premio de novela. Sí. Y la verdad fue una experiencia nueva. Yo he sido jurado en otros concursos, no de novelas, pero sí de cuentos y de poesía, ensayos incluso también. Y la verdad que fue interesante, agradezco la oportunidad y por supuesto también el apoyo que me han brindado en todo momento los de Petroperú, Senia, ¿no? La verdad que ha sido una experiencia muy grata, enriquecedora, desde manejar la plataforma, porque teníamos que leer las novelas en virtual. Difícil, un poco difícil, pero la verdad que, como digo, ha sido muy enriquecedora la experiencia. Y en ese contexto, tú has sido jurado de este 2021. No obstante, te hemos pedido que te acercaras a Expediente Vallejo, libro que tú tienes en físico y yo no. Dicho eso, ¡qué suerte! Pues bien, ¿cómo fue esa experiencia con Expediente? Sí, lo recibí estos días, o sea que ha sido un placer, la verdad, se lo dije a Johnny antes de empezar el programa, hace tiempo que no leía un libro de poesía tan delicioso, diría yo,
contextualizar la hora del almuerzo, ¿no? Unos versos muy, muy humanos, la verdad que me ha permitido acercarme, por un lado, a Vallejo, ahí como una sombra, ¿no? Y, pero también notar la presencia del yo poético, ¿no? Los contrastes, las metáforas, esos contrastes de tiempo, ¿no? La verdad que muy interesante. Yo animo al público a que lo lea y sobre todo lo disfrute, porque de eso se trata, ¿no? Cuando enseño poesía a los chicos en la universidad, la poesía, como cualquier manifestación artística, pues nos recuerda que somos humanos, ¿no? Cosa que a veces tendemos a olvidarlo. Y lo que señalaba Johnny con respecto a hacer mucho más conocedora la obra de Vallejo y también de la figura humana, ¿no? Es decir, de esa persona, de ese ser humano que como todos, lo mencionaba él, ¿no? Ha tenido pues unos momentos difíciles, pero que nos acerca nuevamente a esa humanidad, ¿no? Que tanto necesitamos ahora, sobre todo en estos tiempos. Y creo que ahí es donde tienen que entrar mucho a tallar los docentes, ¿no? Los profesores. No tanto en el plano de obligarlos a los alumnos, sino llevarlos a que descubran ese gusto por la poesía, ¿no? Y eso, ahí está, es un trabajo, creo yo, pendiente de todos los profesores, y no solamente del profesor de lengua, ¿no? Yo creo que la poesía nos acerca a todos, ¿no? Y creo que eso, ya me encantaría ver a un profesor de matemáticas o de física, pues leyendo y disfrutando un poema con sus alumnos, ¿no? Claro que sí. Sabes, Eliana, hoy día por la tarde tuve una reunión entre Nevada y Nevada, una reunión con miembros de un jurado de concurso de cuentos de una universidad peruana. Estuvimos debatiendo, por supuesto, para llegar al ganador, y lo interesante es que nos dimos cuenta que tal vez en un país como el nuestro, donde lo que a veces falta son instituciones o la sensación de que el país, no siempre las instituciones permanecen como uno quisiera, allá lo ocurre y es que la literatura sí aporta y las letras aportan institución. Desde este premio como el COPE, que lleva más de 40 años, y también la Academia Peruana de la Lengua, es una institución que nos viene aportando. Una curiosidad que yo quería formularte, dado que estábamos hace un rato hablando de ese aportar, de ese sumar, ¿qué hace, qué rol y qué gravitación tiene la Academia Peruana de la Lengua en esta responsabilidad donde yo sé, ya por amistad y por cariño a tu trabajo, que la verdad se elabora sostenidamente y mucho? Sí, bueno, la Academia, no sé si lo saben, es una institución que se creó hace más de 130 años, ¿no? O sea, para ser precisa, 134 años. Y es una institución que tiene sus propios estatutos y demás, que procura en todo momento, de alguna manera, cubrir tres aspectos o tres ejes dentro del gran cosmos que es la lengua, ¿no? Y en general toda lengua, ¿no? Por un lado, el apartado o el eje léxico, que corresponde a las palabras, y ahí entra a tallar lo que nosotros comúnmente conocemos como los diccionarios, ¿bien? Luego, el otro eje más bien interno y estructural, que corresponde a la gramática, que cuando escuchamos esa palabra a lo mejor la asociamos con sujeto, predicado, pero es algo más que eso. Y el otro elemento que tiene que ver más con el plano escrito, pero que sobre ese plano escrito está también la base de la oralidad, porque todas las lenguas en el mundo son orales, que corresponden más bien a la escritura y me estoy refiriendo a la ortografía, ¿no? Entonces, la Academia Peruana de la Lengua forma parte de una institución mayor que es la SALE, ¿no? Que es la Asociación de Academias de Lengua Española, una institución formada por 23 academias actualmente, y que colabora con la elaboración de estos diccionarios, gramática,
ortografía, ¿no? Entonces, aparte de eso, la propia institución, ya la Academia Peruana de la Lengua, pues también se encarga de promover, por un lado, actividades culturales, recitales, concursos, en fin, pero también actividades académicas, ¿no? Por ejemplo, los congresos, así como las publicaciones, ¿no? Literarias o lingüísticas o lexicográficas. Y ahora lo interesante del trabajo de la academia es que no solamente está centrando su objetivo de estudio en la lengua española, sino que sabemos que nuestro país pues, es un país multilingüe, ¿no? Entonces, no podemos estar ajenos a esta realidad tan compleja, ¿no? Donde se da precisamente español, que es la lengua mayoritaria, con otras lenguas, ¿no? Oh, Eliana, muchísimas gracias por este recorrido, que la curiosidad la tenía la audiencia y yo. Queda claro que la audiencia, porque Eliana recibió en el 2019 de parte del municipio de Miraflores la Orden al Mérito. Meritoria es. Eliana, muchísimas gracias. Por aportarnos todas estas ideas y estas reflexiones y esclarecernos también incluso una institución. Gracias Juanma, un abrazote y feliz Navidad, ¿no? Feliz Navidad, mírame a mí, así estoy nevado. Muy bien. Gracias, muy Eliana. Bien. Hemos tenido a Johnny, nos estamos despidiendo de Eliana González y también estamos por despedirnos de la audiencia, no sin antes, darme con la sorpresa que los comentarios continúan. Sorpresa no porque sea asombroso, sino porque siempre hay que vivir al helado en la existencia. Fernando Marx manda saludos a quien conduce. Rosibel Ipanaqué nos dice: he tenido el placer de leer Expediente Vallejo. Es un verdadero deleite el viajar desde las ruinas del Bate a París, caminando sobre los antepasados versos de Johnny Barbieri. Ivonne Arias Oblita nos dice: Vallejo vive también en la pluma de Johnny Barbieri. Gracias. Este programa, querida audiencia, que llega a su emisión final, pero habrá un programa extra, ha sido este recorrido por la poesía peruana, premiada con el COPE de los últimos 40 años, 38. Y esto ha significado para mí, particularmente, una experiencia que tiene varios valores que yo quiero mencionar rápidamente. Primero, reencontrarme con poesía que no había vuelto a leer después de tantos años, y el disfrute de la relectura, de ese darme cuenta cómo he cambiado frente al texto, y el texto me cambia. Por otro lado, recordarles que, como decía Eliana hace un rato, y como decía Johnny hace un rato, la lectura de poesía no tiene un carácter mercantil ni monetarizable, pero enriquece del modo más noble, más hondo y más profundo, y quizá más trascendente. Y por otro lado, no le tengan miedo a la poesía. Si hay algo que nos ocurre es que a veces nos alejamos de ella porque es incomprensible, o porque es remota, o porque escapa de lo que por lo general queremos analizar. Pues no le teman a ella. Acérquense, dense el gusto incluso de la incertidumbre, de la incomprensión, de quedarse fuera de lugar. La poesía nos brinda esa oportunidad de ser humanos extraviados y luego hallarnos a nosotros mismos. Esta transmisión va a terminar con la promesa de que tendremos un último programa extra, también desde Múnich, en el Instituto Cervantes de Múnich, en su hermosa biblioteca. Pero no quiero irme sin agradecer otra vez al equipo de gestión cultural de Petroperú. Ya mencionaba a Eliana, hace un rato a Xenia Poblet, a Aldo Durán, por supuesto, a Marilú, a Vladimir. Hay todo un equipo detrás que hace posible esto y que a mí me da la tranquilidad que uno necesita para intentar hilar un par de frases y robar otras a los entrevistados y entrevistadas. Aquí acabamos. Solamente por este viernes, que nos vemos por uno extra desde Múnich, otra vez. Fue Juan Manuel Chávez, en una ciudad con nieve y navideña. Lleno ¿de qué? De un invierno bonito y lírico. Muchas gracias.